Bien, como lo decíamos hace unos minutos, la intención de estas presentaciones es hablar un poco sobre cuestiones introductorias, generales, en torno al análisis vectorial de redes. Como lo decíamos hace unos minutos al inicio de la presentación de esta serie de videos, el análisis vectorial de redes es una técnica experimental que ha conquistado en los últimos años un lugar preferente en la prueba, en la caracterización, sobre todo a nivel experimental, de dispositivos, sistemas que operan con frecuencias en un intervalo relativamente grande de valores. En esencia, lo que hace el análisis vectorial de redes es cuantificar un conjunto de cantidades que se conoce desde hace varios años como parámetros de dispersión o parámetros S, como popularmente se les conoce. Entonces, grosso modo, todo analizador vectorial de redes lo que hace es medir, cuantificar parámetros de dispersión de dispositivos o redes. Los más populares, por muchos motivos, son los parámetros de dispersión asociados a redes de dos puertos. Para mostrar más o menos no solo de qué se tratan estos, sino cómo este instrumento, como muchos otros semejantes a él, despliegan, muestran estos resultados y lo que se puede hacer con ellos después, vamos a tomar como ejemplo para estas demostraciones esto que tenemos aquí. Si ustedes se están dando cuenta, esto que tengo aquí es un circuito diseñado con el propósito de actuar como lo que se conoce en ingeniería eléctrica como un filtro. ¿Sí? Como ustedes verán, tenemos dos puntos de acceso a esta red, o puertos como se les suele llamar en ingeniería de radiocomunicaciones o de microondas. Puerto, recuérdese que es cualquier par de puntos pertenecientes a una misma red o dispositivo a través de los cuales o se le puede suministrar un estímulo a dicho dispositivo o red, o a través de ellos se puede observar el comportamiento de alguna variable eléctrica, llámese tensión, corriente, impedancia o potencia. No vamos a entrar en los detalles de los parámetros de dispersión, eso lo pueden consultar en diferentes lugares o revisar con sus profesores. Lo que aquí vamos a ver es, grosso modo, cómo trabajan la mayor parte de este tipo de instrumentos. Estructura básica de un analizador vectorial de redes obviamente va a variar de un fabricante a otro, pero podemos decir que en la mayoría de ellos la estructura básica en los modernos, estamos hablando por modernos, los que son de 15, 20 años a la fecha, son los siguientes. Una pantalla de despliegue en la que podrán mostrarse en diferentes formas las cantidades que están siendo cuantificadas con la ayuda de este instrumento, en formatos que el usuario puede elegir, ahorita hablaremos de ello, ya sea por este conjunto de botones, interruptores, perillas que forman parte de lo que se conoce como el panel de control y despliegue del instrumento, que en este caso es básicamente toda esta sección que tengo aquí y esta de acá. Y otra parte muy importante de estos instrumentos es lo que se conoce como la etapa o interfase de radiofrecuencia. Los parámetros de dispersión, grosso modo, ¿qué son? Es una cuantificación del comportamiento de fenómenos de reflexión y transmisión de señales a través de los puertos de la misma, cuando los estímulos que se proporcionan a la misma son sinusoides cuya frecuencia y o potencia se pueden modificar. De hecho, lo que hace este instrumento a través de este conjunto de conectores colocados, en este caso, en la parte inferior derecha del mismo, es proveer precisamente de dichos estímulos o señales sinusoidales. Este que tienen aquí, verán ustedes, lo voy a hacer en estos momentos. Vamos a retirarlo para que lo puedan apreciar de mejor forma. Verán que ahí tenemos un conector coaxial tipo en hembra. En muchos analizadores vectoriales de redes, ese es el tipo de interfase física del instrumento hacia el mundo exterior que va a caracterizar. En otros pueden variar, pero es básicamente el que priva. Vean que este conector tiene aquí una leyenda port 1. Para él, todo lo que se conecta aquí tiene que ver con el llamado puerto o puntos de acceso que él identifica como uno de esa red o dispositivo bajo prueba. Verán que en este otro costado de la parte inferior derecha de este instrumento en particular, que por cierto es de la empresa Ransbars de Alemania, modelo ZVL3, hay un conector de semejantes características. Sin entrar en los detalles técnicos, recuerden que los parámetros de dispersión se basan en la siguiente idea. Durante cierta fase de medición y prueba, el llamado puerto 1
de este equipo, ¿qué es lo que hace? Suministra una tensión sinusoidal, una señal sinusoidal, cuyas características de frecuencia y potencia pueden ser modificadas por el usuario. Esa señal transita al puerto del dispositivo red bajo prueba. Dependiendo de las características del dispositivo red, parte de esta señal se tenderá a retornar o retorna a la fuente que lo originó, y otra porción se transmitirá, traspasará esta barrera hacia la red y emergerá de una cierta forma en el otro lugar de la misma, en el otro puerto, que en estos casos identificamos como el puerto número 2. Esa señal que logra transitar a través de esta red y llegar aquí es captada, digámoslo así, por una terminación resistiva colocada en el interior de este otro puerto. Y lo que se hace, si ustedes lo recuerdan o lo pueden revisar, es, para ciertos fines, comparar las características de la señal que se refleja aquí con la que se envía hacia acá, por un lado, o bien la que se envía acá, que se conoce muchas veces como incidente, con la que se transfiere a este otro lugar. De esa manera se pueden obtener ciertas cantidades conocidas como los parámetros 1,1 y 2,1. Acto seguido, si fuera el caso, ¿qué se hace? En otra etapa de la medición, esto es en forma automática, se controla electrónicamente por vía hardware y software. Ahora, este instrumento, en vez de tener aquí una resistencia de un cierto valor, esos instrumentos es de 50 ohms, ahora suministra una señal sinusoidal de cierta frecuencia y potencia. Dependiendo de las características de esta red vistas en este lugar o puerto, parte de esta señal aplicada retornará ahora a este lugar y otra se podría transferir de aquí hacia este otro lugar. Lo que se logra transferir aquí es canalizado hacia este puerto, y lo que se hace ahora en estos casos, ¿qué cosa es? Comparar las características de lo que se envía a este puerto, que sería el número 2, con respecto a lo que se refleja en él, y por otro lado comparar lo que se envía acá con lo que se transfiere hacia acá. De esta manera y de esa otra forma se obtienen los parámetros conocidos como 1,2 y 2,2 respectivamente. Entonces, como lo decíamos, este instrumento permite cuantificar dichos parámetros. Simplemente aquí vamos a mostrar algunas cosas que vayan introduciendo al interesado en el tema en ver algunas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento estamos viendo el comportamiento del parámetro denominado S11 de este circuito que tenemos aquí. Esta cantidad, como lo podrán averiguar o ya ustedes lo saben, es una cantidad compleja y por ende es susceptible de ser representada en diferentes formas. Una de ellas es la carta de Smith, como la que apreciamos aquí. Hay otras formas alternativas de representación. Todos los analizadores modernos vectoriales de redes permiten al usuario seleccionar la modalidad de despliegue de estas cantidades que él juzgue mejor para sus propósitos. Vamos a ver rápidamente cómo trabaja esto. En este instrumento, esto se hace de la forma que vamos a ver en unos segundos más. En otros instrumentos fabricados por otras empresas, con otros modelos, esto puede variar, pero prácticamente todos ellos lo hacen. En este instrumento nos vamos aquí, a esta parte del mismo, que tiene la leyenda trace. Antes de que dejemos pasar esto, disculpen lo desordenada de la explicación, una característica interesante que ya incorporan la mayor parte de estos equipos a partir de los años 2005 en adelante, es que ya muchas de sus opciones de despliegue de información, pero sobre todo de control, de adecuación de las señales de medición y prueba, de adquisición de datos y demás, ya no es necesario por parte del usuario que manipule esta serie de botones que forman parte de los paneles de control típicos de esta clase de instrumentos, sino que lo pueden hacer vía software que ya tiene incorporado este equipo. En particular su GUI de control está interfazada con el sistema operativo Windows XP incrustado, lo cual facilita al usuario enormemente las tareas de ajuste del instrumento, de captura de datos y demás. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer esto, aquí lo podrán ver en unos minutos más, ya sea, por ejemplo, aquí, manipulando este botoncito para modificar lo que queremos mostrar, o bien lo podemos hacer yéndonos a la barra de
el menú, bueno, de la ventana principal de esta aplicación y seleccionando algunas de las opciones que están ahí. Vamos a hacer esto para que vayan viendo de qué se trata. Como les decía yo, en estos momentos el instrumento está cuantificando la cantidad o el parámetro de dispersión conocido como S11. Vamos a suponer que queremos desplegarlo de otra forma. Si quisiéramos desplegarlo de otra manera, nos vamos a la opción Format o Formato y vamos a seleccionar alguna de las que se pueden utilizar para representar a estas cantidades de manera gráfica. En este caso vamos a seleccionar la opción Magnitud en decibeles, recuerden que es una cantidad compleja, y veamos los cambios correspondientes. De acuerdo a esto, la gráfica que estamos mostrando a continuación a ustedes es una gráfica convencional de carácter rectangular, en donde en la parte inferior podemos ver desplegados los valores de frecuencia de prueba que estamos utilizando, de ellos hablaremos ya posteriormente, y en el eje vertical se están viendo cuáles son los valores de la magnitud de dicha cantidad especificados en decibeles. Para el circuito en particular, pareciera que el comportamiento de esta cantidad respecto a esta otra es el que estamos viendo ahí. Para aquellos que ya tienen un poquito de más familiaridad con este tipo de temas, recordarán que otra opción alternativa de presentación de esta cantidad es lo que se conoce como el formato rectangular. Vámonos, por ejemplo, entonces aquí. Si estuviéramos más interesados en ver más que el comportamiento de su magnitud, ya sea en forma convencional o en decibeles, quisiéramos ver el comportamiento de la parte real, la mayor parte de los instrumentos de este tipo lo pueden hacer. En este en particular, nos vamos a la opción que dice Real, como lo estamos viendo ahí, y la habilitamos manipulando, seleccionando dicha opción. Vean que ahí ahora lo que estamos apreciando según esta gráfica y de acuerdo a este instrumento, ¿qué cosa es? El comportamiento de la parte real de esta cantidad para frecuencias de prueba, hablaremos de ello más adelante, que van de 10 MHz a 500 MHz. De hecho, si ustedes revisan con mucho cuidado, verán que con la opción Format, el usuario puede desplegar los valores de esa cantidad en diferentes formatos. Como ustedes bien lo saben, si es un número complejo, la parte real no es suficiente para dar cuenta de la cantidad en cuestión. Tendríamos que hablar de la imaginaria. Entonces vamos a aprovechar eso para hacerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que estamos interesados en ver el comportamiento gráfico de la representación cartesiana de esta cantidad. Entonces tendríamos que ver el comportamiento parte real e imaginario. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Dentro de esta opción, como en muchos otros instrumentos modernos, podemos mostrar en una misma gráfica o en un mismo ambiente de despliegue n gráficas superpuestas o divididas. Vamos a seleccionar un nuevo trazo, como lo vamos a ver ahora, para seleccionar otra modalidad de despliegue. En este caso voy a ajustar aquí para que podamos ver la parte imaginaria de la misma cantidad S11. Ya habilitado o activado este trazo, vean que está resaltado, vamos a elegir que la cantidad que queremos desplegar corresponde a la 11, la seleccionamos, y de esa cantidad lo que queremos ver ahora, ¿qué cosa es? El comportamiento de su parte imaginaria en términos de esos valores de frecuencia. La habilitamos y ahí está. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, estamos mostrando, según esto, el comportamiento tanto de parte real por un lado como de imaginaria por el otro de esa cantidad compleja 1 a distintas frecuencias. Aquí pueden verlo. Si lo observan con el debido cuidado, notarán que en este momento está indicando el instrumento al usuario que en color verde están apreciando el comportamiento de la parte real de la cantidad 1 y en la traza de color azul la imaginaria de dicha cantidad. A veces puede ser un poquito complicado el observar esto en una misma gráfica. Como muchos otros instrumentos lo hacen desde ya bastante tiempo, este no es la excepción. Se puede hacer que estas gráficas se muestren en forma dividida en la misma pantalla. ¿Cómo se hace esto? Repetimos, varía de un instrumento a otro. Aquí se va a hacer de esta manera. Seleccionamos esta opción, la de despliegue, y le ponemos que divida todo. Y ahora notarán ustedes que
podemos apreciar ahora en la misma pantalla, pero en dos gráficas por separado, el comportamiento tanto de la parte real como de la parte imaginaria de dicha cantidad. Como se darán cuenta, de una vez estamos viendo varias cosas. Notarán que en lo que concierne a la gráfica que describe según esto los valores de la parte imaginaria de dicho parámetro, como que algunos de ellos no se aprecian bien. Este instrumento, como muchos otros, permiten autoescalarlos. Para ello nos vamos en este caso a la opción trazo, seleccionamos la opción escala y le ponemos que el propio instrumento redimensione la gráfica correspondiente al trazo activo. En este caso lo que vamos a hacer es reescalar la representación gráfica de la parte imaginaria de 1,1. Vean ahora el cambio. Ya se modificó. Bien. Vamos a mostrar algo más para esta plática no sea muy cansada. Hay mucho que decir sobre este tipo de instrumentos. El propósito de estas pláticas no es aleccionar en sí sobre este instrumento, pero sí mostrar algunas de las cosas que puede hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar varias de estas cantidades desplegadas al mismo tiempo. Por ejemplo, si ustedes revisan cualquier texto que maneje el tópico de parámetros de dispersión, verán que son 4 estas cantidades. De ahí que si ustedes seleccionan esta opción en este instrumento y se van al rubro ahora de MIS o Measurement, verán que aquí aparecen estas 4 cantidades que las vamos a ver en secuencia: 1,1, 2,1, 1,2 y 2,2 respectivamente. Esos son los 4 parámetros de dispersión que se pueden definir para cualquier red de 2 puertos como la que estamos viendo aquí. Y ojo, eso hablaremos de ello después. También a partir de esas cantidades, eso es lo interesante, si se van un poco más abajo, de ahí, de esos parámetros, pueden ustedes obtener otras cantidades de interés que pueden describir el comportamiento de esta red, como son parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, colocándose en esta opción, u otros que tienen que ver con aspectos relacionados con la dinámica de la red, como sería la estabilidad. Bien, en este caso vamos a centrar nuestra discusión únicamente en los parámetros de dispersión. Entonces vamos a suponer que queremos desplegar en un trazo el 1,1. Entonces activo este trazo. Supongan que quiero desplegar el 1,1 como está ahorita, pero en otro formato. Si ustedes quieren ver de manera global el comportamiento conjunto de el complejo S11 y no por separado como ahora, pueden hacer esto. Se van a trazo y en la opción de formato, que es la que permite en este instrumento al usuario seleccionar el modo gráfico de presentación de esas cantidades, seleccionemos el formato con la leyenda SMI. Acto seguido, para muchos de ustedes verán que les es familiar ese trazo. Supongamos que ahora en la gráfica de abajo, en vez de ver la parte imaginaria de esta, queremos ver en su conjunto el comportamiento del otro parámetro de dispersión conocido como S21. Lo activamos, es decir, seleccionamos este campo de la pantalla, nos vamos a la opción de trazo y ahora en el rubro de medición pedimos que en ese lugar se grafique en los 1 como lo vemos ahorita. Al seleccionar esa opción, verán que ahorita lo que está graficando, porque así quedó, es la parte imaginaria de dicha cantidad. Igual que esta, se puede representar en otra forma. El parámetro 2,1 suele representarse en un formato o gráfica conocida como polar. Como se la seleccionamos, trazo, formato y ubicamos la leyenda polar. La habilitamos y notarán ahora ese trazo de ahí. Para muchos de ustedes esa gráfica es familiar. Hay otros 2 parámetros de interés. ¿Cuáles son? El 1,2, conocido como 1,2, y el 2,2. Para poderlos desplegar junto con estos, hay que introducir más trazos. Nos vamos aquí, a trazo. Seleccionamos la opción de añadir un nuevo trazo, que en automático el equipo asignará como 3. Aquí está. Y ajustamos el mismo para que despliegue, por un lado, el parámetro ahora conocido como 1,2. Y si queremos, lo podemos dejar en formato, por ejemplo, polar también. Nos vamos a formato,
seleccionamos polar y ahí está. Si quisiéramos ver el comportamiento global del último parámetro de dispersión, el 2,2, hacemos algo parecido. Añadimos primero otro trazo y en él, como lo veremos ahora, habilitamos que se despliegue la medición correspondiente a la cantidad o parámetro de dispersión S22. Ya está ahí, estamos viendo su comportamiento, el comportamiento de su magnitud en decibeles. Si queremos verlo como el 1,1, usamos el formato de carta de Smith. Ahí lo vemos. Y para que no se confundan todos estos, podemos hacer que se muestre cada uno de ellos en gráficas por separado, como lo podemos apreciar ahí. De esta forma, nosotros podemos observar el comportamiento al mismo tiempo de los 4 parámetros de dispersión 1,1, 2,1, 1,2 y 2,2 que estamos mostrando ahorita respectivamente en sus pantallas en el mismo intervalo de frecuencias asociados a la misma red, como lo vemos aquí. No olviden, por la forma en cómo conectamos, esto es muy importante cuando hagan estas pruebas, el equipo identifica como puerto 1 a todo aquello que se conecte a él a través de lo que él conoce como el puerto número 1. En este caso, para este analizador, vamos a decirlo en esos términos, el puerto 1 de esta red, ¿cuál sería? El que estamos marcando en estos momentos. Mientras que para este equipo, o para estos equipos, el llamado puerto número 2 es todo aquello que se conecte a la terminal que él mismo identifica de esa manera. Para este equipo en particular, el puerto 2 de esta red sería precisamente este punto de conexión. Para terminar esta disertación, vamos a hablar de lo siguiente. Podemos de manera independiente mostrar cada parámetro en diferente forma. Por ejemplo, vamos a seleccionar este de aquí. Selecciono este campo, lo hago activo, y ustedes verán que para circuitos como este, una cosa que interesa muchas veces analizar del mismo es el comportamiento de su magnitud expresado en decibeles. Si se quiere hacer así, seleccionamos este, nos vamos a la opción trazo. Como queremos modificar la manera de gráfica, seleccionamos formato. Y como lo que queremos ver de ese complejo es el comportamiento de su magnitud en decibeles, seleccionamos esta opción. Ahora vean cómo cambia la gráfica. Vean que los valores se ven como que un poco, válgase la expresión, salidos de cuadro. Los reescalamos, cerciorándonos de que esté activo el campo en cuestión, para ver si toman un mejor aspecto. Parece que ahí se queda. También el usuario en un momento dado, si lo decide, puede modificar en forma manual esas características. Pero bueno, como lo mencionamos hace unos minutos, el interés básicamente de esta primera presentación es simplemente empezar a describir las características, la forma de operación de este equipo. En las demostraciones subsecuentes iremos explicando parte de todo lo que se puede hacer con él, pero ya sobre algunos ejercicios específicos de evaluación de dichas cantidades. Por el momento agradezco la atención. Muchas gracias, que tengan buen día.